¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas? Espero que gocen de buena salud, que sean felices. En esta ocasión quiero platicar con un gran amigo, su larga experiencia como periodista. Antes de entrar al programa, platicaba con él en el sentido de que a los comunitarios, que yo le llamo en lugar de llamarnos indígenas, llamaríamos comunitarios, o a los zapotecos como él y yo, pues nos cuesta bastante trabajo superarnos, los obstáculos para que podamos triunfar en la vida son más difíciles que una persona, diríamos, que no sea perteneciente a un pueblo originario. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a gran periodista de hace medio siglo, Felipe. Casi medio siglo. Casi creo. medio siglo de periodista. Desde mi punto de vista, uno de los mejores periodistas de Oaxaca. Tiene una columna realmente de denuncia de lo que pasa en el Estado, muy leído. Desde mi punto de vista, Escaparate político. Escaparate Político es una de las columnas de lunes a viernes más leído dentro del Imparcial, se escribe el Imparcial, y además la red social, ¿verdad? Felipe, pues bienvenido a este programa de los pueblos originarios, y pues vamos a platicar un poco. ¿Cuándo llegaste a Oaxaca? Bueno, primero gracias, Cipriano. Me da gusto reencontrarme con un hermano de raza, con un señor aventurero que de la nada, como él y yo, surgimos de un pueblo originario de la región de la De Ciudad San Miguel Juárez. Cajonos, Felipe. Mi amigo Cipriano de Xochila, Santiago Xochila, ¿no? Sí. Y tu servidor de la comunidad, de la pequeña comunidad de San Miguel Cajones. De ahí surgimos y nos lanzamos a la aventura de este mundo, cada quien por su lado. Cipriano, tú tuviste oportunidad de ir a la universidad. Yo soy un hombre que se ha formado en la brega diaria, en la brega diaria, a cincelazos, como dicen los paisanos. A martillazos. Martillazos, luchando, pero con una firmeza de progresar, de desarrollarme, y lo logré en el periodismo, una de las profesiones de gran satisfacción. No te deja muchos recursos económicos, te deja para vivir, pero hay que ser constante, Cipriano, si no, la marea nos lanza, nos engulle y adiós. Pero además me imagino que en estos tiempos, Felipe, la amente sobre los periodistas es constante, ¿no? El periodismo siempre ha sido una profesión de grandes riesgos. Porque siempre ha habido grupos de poder que se empecinan a callar la verdad, Cipriano. Yo que inicié en el periodismo desde los talleres, con mucho orgullo lo digo, y luego el don Néstor Sánchez, inolvidable maestro, director y dueño del diario Carteles del Sur, me dio la oportunidad de ser reportero. Inicié como se hacía antes, que no había escuelas de periodismo. Inicié en las fuentes del periodismo policíaco, en las fuentes policíacas. Allí en el Ministerio Público. Fíjate nada más, qué épocas aquellas, te estoy hablando de 1900, en los 60s, más o menos, inicié mi carrera periodística. ¿Cuáles eran las fuentes policíacas? Pues todo se encerraba en un viejo edificio que estaba en las calles de Aldama. Ahí estaba el Ministerio Público, estaba la Jefatura de Policía, estaban las rejas donde detenían a los primeros detenidos, estaban la Jefatura de la Policía Preventiva, todo era ahí, un conjunto. Se te facilitaba la tarea. Ya estabas al tanto. Ahí tenías todo. Te dabas cuenta cuando empezaba la movilización, estaba la Policía Judicial también, ya desaparecida. Empezaban las movilizaciones y te dabas cuenta, husmeabas de inmediato, empezabas, ¿no? Olías la nota, como nos decía don Néstor Sánchez. Y ahí íbamos tras de las ambulancias, tras de las policías, tras de los fotógrafos, etcétera, etcétera, en pos de la noticia. Así empecé mi carrera periodística, como reporteril, en las fuentes policíacas.
Te estoy hablando de los 60. 60, de los 60, 70, principios de los 70, Hace 60 años. más o menos. 55 más o menos. Sí, no sé. 55. Esa era la formación del antiguo periodista. En la práctica. En la brega diaria, en la práctica. Ibas pues Oaxaca era una ciudad pequeña, ibas la nota era que, fíjate qué periodismo romántico se hacía en aquellos años, ¿no? Mientras la primera plana de los periódicos describía como nota principal la boda de Cuquita con el hijo del señor diputado, nota de 8 columnas, ¿no? Y del lado de la nota policíaca, que era lo que Lo leí. Lo leía. Y hay gente que lo lee mucho, ¿eh? lo lee, la nota roja, era la lectura obligada de los diarios locales. ¿Cuántos muertos hubo? Por ejemplo, en estos meses de diciembre, las grandes peregrinaciones de Ajuquila. Esperábamos la nota, un percance, a pie y en los camiones, y como podía la gente viajar, y siempre esperábamos la nota principal en la nota roja. ¿Cuál era la nota principal? Pues la volcadura, porque desgraciadamente esa era la nota principal de los diarios de nota roja. Así empecé describiendo aquellas informaciones. En el periódico Empecé en el diario Carteles del Sur, Carteles del Sur. en los principios de los 70, y de ahí para Real hicimos periodismo en muchos medios locales, y a través de los años la dedicación, Cipriano, porque era de 24 horas, los viejos maestros del periodismo de antaño te exigían, estate atento. Cualquier reportero, momento en la nota. Espérate, si se te va una nota, estás corrido del periódico. Entonces a la hora, y lamentablemente los percances o las notas Son de la 1 de la mañana. son de la 1 de la mañana hasta el amanecer. Tenías que estar listo. Así estuve haciendo, porque era toda una carrera, porque finalmente hoy en día el periodismo es una profesión. Es una profesión, claro. Pero antes las aulas eran la redacción. Perdóname, el periodismo era un oficio. Un oficio. ¿O no? Un gran oficio, el oficio periodístico. Claro. Los grandes maestros del periodismo de antaño describen esta profesión como el gran oficio. Claro. El oficio, a diferencia de la profesión es un título académico. Yo creo que la diferencia es que la profesión te forjas en las aulas. Sí, claro. Con maestros, entre los libros. Y el oficio periodístico, yo creo que es muy atinado la descripción. La hacías en las grandes redacciones, en las grandes mesas, las grandes mesas de redacción. Se sentaba el director, el jefe de redacción, el jefe de información. Se seguía todo un ritual a la hora de empezar el día en la carrera, en el oficio periodístico. El jefe de información te daba tus órdenes de trabajo. Hoy tienes que ir a ver esto, darle seguimiento a esta nota. En la noche llegabas, el jefe de redacción te decía, no hombre, esto no se redacta así, redáctala así, asado. Si no, te la rompían y te la echaban a la basura. Vuelve a repetir. Vuelve a repetir la frase. ¿Y eso qué es? Formación, Cipriano. Aprendizaje. La única diferencia es que los jóvenes de hoy se forman en un aula universitaria y los de antaño nos forjábamos en las grandes mesas de redacción, entre jefes gruñones, entre mucho alcohol. Lamentablemente hay que decir, hay que entrarle al chupe. Hay que entrar al chupe, porque pues, era un oficio de bohemios, era un oficio de románticos, Cipriano. Te daban unos sueldos miserables y tenías que completar ¿qué? Ganándote algunos bonos, ganándote algunos incentivos con el dueño del periódico, ¿no? Oiga, jefe, fíjese que yo fui a cubrir la nota de un enfrentamiento en la Chigoló. ¿A qué horas fue? A las 3 de la mañana. ¿Y qué pagaste? Pues yo pagué mi pasaje. Bueno, si te gastaste 50 pesos, te daban 200, ¿no? Y ahí ibas a completando. Es decir, te pagaban tu productividad y tu entrega al oficio periodístico. No era un salario mínimo, no había. Y el sueldo formal era semanal, pero era casi simbólico, ¿no? El sueldo lo completabas con tu dedicación, con tu perseverancia y tu valor, porque ibas a los enfrentamientos
a los enfrentamientos a valor mexicano. Estos sin ninguna 50 años, protección. más de 50 años de oficio periodístico, Felipe. Ahora los muchachos que salen cientos para el periodismo, ¿qué les puede recomendar? ¿Qué es lo que un maestro puede decirle? Eso es lo que hay que hacer en el periodismo. Mira, Cipriano, tú como maestro universitario sabes más bien que los jóvenes de ahora egresados de las universidades con un título de periodista, pero al chocar con la realidad, el drama, Con la maldita realidad. la realidad, el drama de los salarios, pues chocas, llegas a un mundo incierto y te decepcionas como licenciado en Ciencias de la comunicación. Hoy tienen el título, ¿no? Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuando tienes el título, pues sueñas, ¿no? Pero llegas a la realidad de una redacción. Ahora, pues, con las redes ha variado mucho. Es otro tipo de perversión del periodismo, el que no lo ejerce profesionalmente. Y ahí la gran diferencia entre los que nos formamos en las redacciones con un profesionalismo a carta cabal, con ética, y los que salen de la universidad con un título y al no encontrar una fuente de trabajo formal en alguna redacción de algún medio electrónico o impreso, pues se van a las redes. ¿Y qué hacen en las redes? Pues destrozan el profesionalismo del periodismo. Inventan, divulgan, Crean, difaman. difaman. No deja tú la creatividad, eso hay que aplaudirlo, Cipriano. Lo peor es que usen las redes para difamar, para deshonrar, para destrozar honras en un segundo con una nota, con un fake news, como le llaman ahora, ¿no? O sea, el periodismo, así tu vida periodística, Felipe, digo, en estos años, has tenido esa cuestión. ¿Conoces Oaxaca? ¿No? Qué sé yo, a lo mejor conoces a 6 o 7 o 8 gobernadores que han pasado por estos lares, diputados locales, la gente. Ha habido gente valiosa, ¿no, Felipe? Ha habido gente. Sí, Creo como que le han no, dado, como no. le han Sí, dado al Estado. lamentablemente, como observador político, después de ser policíaco, bueno, pero déjame terminar La historia. la historia. Después de las fuentes policíacas, el mismo don Néstor me dijo, oye, ya es tiempo de que brinques a las fuentes políticas, pero para eso necesitas leer, y ponte a leer, y lee este libro, y lee los periódicos. En ese momento me mandó por obligación pasar por todos los periódicos nacionales y llevarlos a la redacción. Pero antes de que el director llegara, ya debía haber leído por lo menos 3 periódicos nacionales. Lo más importante, ¿no? Porque cada mañana me hacía una especie de examen. Don Néstor, me acuerdo que estaba en su momento la guerra de Vietnam. Y me decía don Néstor, Felipe, ven para acá. ¿Cómo se llama el líder de la ONU? Padre, no lees, vete por allá, tú no sirves para reportero. Y me corría pues qué vergüenza, nada, el peor castigo. Yo creo que equivale ahora a un 5 en la universidad, era reprobarte ahí y ya te ibas a tratar de enmendar tu error, leer lo que no leíste. Y ya otra vez volver a empezar otro día. De nuevo la práctica. De nuevo la práctica. Fíjate qué tipo de enseñanza didáctica tan acertada, ¿eh? Te obligaban. Y el otro día, otro examen. Estaba don Néstor haciendo su editorial y me decía, oye, volviendo a la guerra de Vietnam, ¿cómo se llama ese combustible que usan hoy las bombas que está arrojando Estados Unidos sobre Vietnam? No, pues era el napalm. No, pues es que era el examen, Cipriano. Me acuerdo. Bien, muchacho, ya. Era el otro lado de la moneda, ¿no? Era un 10. El 10. Al 5 de pero no te decía, te voy a aumentar el sueldo, ¿verdad? Pero no me decía aumentar el sueldo. Y así me empezó a preparar, porque eso es una academia que empezó a preparar para ir a entrevistar al diputado, que ya merecía otro tipo de lenguaje,
otro tipo de preparación para que preguntaras con acierto, ¿no? Y no se burlaron los políticos de ti. Esa era la escuela empírica de antaño, ¿no? Con Néstor. Con Néstor. Aprendes a ser reportero de la política. Te van ascendiendo. Te van ascendiendo. Pero para asignarte a alguna fuente, tenían que ver tu capacidad. Si no, pues, ¿cómo te iban a mandar? Oye, y siempre don Néstor decía, no eres Felipe Sánchez, muchacho. Eres Carteles del Sur, con toda la autoridad moral que da ser representante del periódico. Tú tienes que llegar a una oficina y preguntar y decir e interrogar, nada de que te digan lo que quieran, no, tú. Y me preparaba, el jefe de información me hacía una lista. Tienes que preguntar esto y lo que tú podías decir, ¿no? Así nos forjamos los periodistas de antaño. Has dicho la palabra correcta, Felipe, forjar. Es como se forja el acero, ¿no? Forjar con gran solidez, pues. Sí. Ir escalando la escala del periodismo. Pero además del periodismo, esta idea de la fuente política, y hayas estado, creo que fuiste agente de Excelsior, en el Estado. La preparación, sobre todo la dedicación en el periodismo, te deja muchas satisfacciones, te premia la vida profesional. Después de salir de las fuentes policíacas, me fui a las fuentes políticas y luego a hacer entrevistas. Los reportajes los vas haciendo entre el trabajo diario, claro. porque te mandan, por decirte algo, a ver, vete. El periodismo tiene categorías. Claro, se respetaban. A ver, vete a cubrir un percance grave, un enfrentamiento armado que siempre los ha habido en Oaxaca, a la Mixteca. Y de paso, describes cómo es el pueblo de Coixtlahuaca. Me traes un reportaje para que completaran y te dieran buenos viáticos, si no, no había. Entonces, mandabas la nota del día que era el enfrentamiento y de paso describías el hermoso templo de Coixtlahuaca o el de Huitzo. Coixtlahuaca, la cuna de la cultura mixteca. Ahora, en fin, hay tanto que describir en los reportajes que intercalabas y te ganabas una lanita más en la redacción. A partir de todo ese trabajo, la gente del periodismo nacional se empieza a fijar en ti. En ese momento, un querido amiguísimo hermano de profesión, don Ángel Soriano, se fue a México y lo nombran redactor interno en la jefatura de corresponsales nacionales. Y él, acordándose de su amigo, del doctor Puga y de Juan Aguilar Pérez, que éramos periodistas sobresalientes en ese momento, nos propone en una terna para representar en Oaxaca al gran diario de la gran cooperativa Excelsior, que era un periódico que se lo arrebataban como pan caliente. De repente me llega un telegrama del jefe de corresponsales, me dice, ¿está usted considerado en una terna para ser representante de esta casa editorial en el estado de Oaxaca? Las reglas son estas, y empiece a trabajar. Yo creo que lo mismo le dijeron a los otros dos compañeros. Y yo encantado de la vida, feliz. Te estoy hablando de 1977, 80 por ahí. Y empiezo a armar mis trabajos. Me daba un gusto, ya no lo hacía yo por el dinero. Que tu firma apareciera en el gran periódico Excelsior, Felipe Sánchez. Y me gané así, con ese trabajo persistente, la corresponsalía. Te estoy hablando desde 1977 hasta que se privatizó Excelsior. Excelsior, era tiempo de Excelsior de Scherer. Julio Scherer todavía, sí, me tocó la transición, sí, ¿no? El problema que hubo con Echeverría. Con Echeverría, que salió Scherer y entra Regino, no me acuerdo. Regino Díaz Redondo. Regino Díaz Redondo, sí. Me acuerdo que Regino Díaz Redondo, en la pugna por el control del gran Excelsior,
me manda a llamar a mí y otros corresponsales del país. Me dice, Felipe, lo leo con atención. Puta, qué satisfacción que el director general del gran diario Excelsior dijera, lo leo diario, me gusta su trabajo, pero necesita usted definirse. No, pues yo soy institucional, yo estoy con usted, señor director, váyase a trabajar. Y desde entonces, todos los días aparecía mi firma. Era raro el día en que no había una buena nota. Todos los días. Y entonces la gran cooperativa estaba en su momento. Te pagaban hasta para que caminaras, hermano. Era el mejor periódico de la vida nacional. El más profesional, el más ético, el que más se leía. Era la Biblia para la vida política, para los políticos de este país. Y tú escribiendo diariamente, siendo una pluma más en el gran diario de Excelsior, considerado de los 10 mejores diarios del mundo, por el Washington Post. Escribió Excelsior entre los 10 mejores diarios del mundo. El periódico de la vida nacional. Exactamente. El periódico de la vida nacional. Entonces esas son las grandes satisfacciones, mi querido Cipriano. Y ahí estuve hasta que se privatizó, lamentablemente. Llegó el gobierno de Fox, empezaron a acosarlo por su combatividad hasta que desapareció. O sea que la democracia, Felipe, se necesita de una buena prensa y de unos buenos periodistas. Los estudiosos dicen que la democracia no es democracia si no hay una prensa libre, Cipriano. Sí, ¿no? Un tirano que controle al periodismo, controle los medios, que ordene, que quite, que ponga, pues siempre no es democracia, es un tirano. Yo siempre... Hoy acabo de subir en este momento en mis redes, en mi página web, el gobernador de Chihuahua convoca a un premio estatal de periodismo. Ganan los mejores, los que concursaron. Resulta que uno se puso una camiseta protestando por los asesinatos de periodistas y que lo quitan. Lo cortaron de la foto oficial. Fíjate qué vergüenza. Qué vergüenza, ¿no? Qué agresión a la libre expresión. Bueno, es una pequeña minucia de las agresiones que sufrimos todos los días. Pequeña muestra periodismo. De los gobernantes que no les gusta ver. Yo creo que hay un principio, Felipe, que uno que le gusta al sector público, uno como funcionario público tienes que estar en el escrutinio de la opinión pública, uno. Ahora, si no te gusta que hablen mal de ti, haz bien tu trabajo, haz las cosas bien, haz correctamente, entonces tendrás la opinión pública a tu favor. Habrá algunos que no les guste tu ideología, tu manera de ser, tu manera de actuar, pues eso es natural. Ya lo decía alguien que la libertad de prensa, que es fundamental para que se moderen los gobernantes, ¿no? Es el don más divino que nos dieron los dioses, dice el Quijote. La libertad. Claro. Cipriano, en el momento en que te mutilan tu libertad, pues, ¿qué clase de individuo eres? Por Esclavo. Eso, no sabes, porque también, amigos, yo escribo en El Imparcial los domingos. Compañero de página. Así es, pero me gusta escribir lo que quiero. Me gusta escribir lo que se me ocurre en ese momento. Y a veces que no mando mi artículo porque tengo flojera de escribir, no me nace nada, tengo flojera. Hay días que uno no le da. El cerebro está embotado, no sabes qué escribir. Pero qué bonito es la responsabilidad de lo que escribes. Ah, claro. ¿O no? Que eso es lo que no hay en las redes. Con qué facilidad calumnias eres un individuo sin cara en las redes. Sí, ¿no? Y lanzas y difamas, mientes. Además te difaman. Yo creo que estoy de acuerdo en que se legisle para que los que escriban en las redes asuman su responsabilidad. Claro, den la cara. No. Sí. Yo, por ejemplo, en mi Face, yo le pongo mi nombre, Felipe. Eso es valor, eso es profesionalismo. ¿Verdad? Le pongo mi nombre, Cipriano Flores, es el que está escribiendo y es el que ya se hace responsable. Yo no le pongo
el varón de Montesquieu, ¿verdad? Que podía haberlo puesto varón de Montesquieu y escribir todas esas cosas. No, yo le pongo Cipriano Flores, Sí. ¿no? Mi nombre. Si escribo una babosada, pues yo soy responsable de mi babosada. Pero Felipe, pero además, has recibido premios, Felipe, por tu trabajo, tu labor, ese oficio tan bonito que has tenido. Reconocimiento, porque también uno lucha también por reconocer, que te reconozcan tu trabajo. Que la sociedad reconozca lo que Sí, haces, ¿no? ¿no? Fíjate que además de las grandes satisfacciones que me ha dado, yo solo he trabajado en 3 periódicos locales. Ujú. Primero, el que Carteles. me abrió las puertas fue Carteles del Sur, el que me formó, se vale decir mi alma mater, porque yo no tuve la oportunidad de ir a la universidad, fue Carteles del Sur, el gran diario Carteles del Sur. Eran unas colas inmensas que hacían los voceadores en las madrugadas para ganar su votación e irse a vocear, a vender el periódico. Así era de importante el diario Carteles del Sur. Oaxaca En aquellos romántico. Oaxaca romántico. De ahí hubo un empresario, don Jesús Torres, que hizo un diario moderno. Trajo el offset a Oaxaca, trajo los linotipos, y me invitó con el otro gran maestro desaparecido, don Benito García Hernández. Él era el director y a mí me nombraron subdirector. Primera posición de directiva que ocupé. Y me fue muy bien. Aprendí el otro lado, ¿no? Después de ser soldado, empecé a ser general, empecé a tener mando. Y de ahí me fui al Extra, pero ahí sí no. Vi que había mucha censura, vámonos, y regresé al Imparcial hasta la fecha. Tengo ya casi medio siglo, y aquí seguimos. Pues precisamente hoy o ayer cumplió el Imparcial 68 años cumplió. 68 años, ¿no? Que eso, ahorita me preguntaba Cipriano de la importancia de los medios, la presencia de los medios. Yo creo que, a diferencia de los otros, el Imparcial se ha distinguido por ser un periódico de periodistas. El origen del Imparcial nace en el periodismo. Hombres de imprenta, hombres de inversión, de ahí surgió, y ahí sigue. Es una familia de empresarios que le gusta el periodismo, que manejan la administración, y un gran periodista como es mi amigo y jefe Benjamín Fernández Pichardo, que sigue al frente del periodismo, de la dirección del gran diario El Imparcial. Pues muy bien, Felipe, de verdad da gusto platicar con un amigo, con un hermano de San Miguel, Cajonos, periodista de oficio, pero también periodista profesional, porque después se fue a estudiar y le dieron ya el título de licenciado en periodismo, ¿no? Así que lo logró por un lado el oficio, trabajando en La Brega, y por otro lado estudiando las artes del periodismo, que también es un arte. Dicen que nunca es tarde para aprender, mi querido Cipriano. Fíjate que la Federación de Asociaciones de Periodistas de México, de una organización muy fuerte, de la que tengo la satisfacción de ser fundador, logró un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública para que los viejos periodistas como yo tuvieran la oportunidad de tener un título a través de saberes adquiridos. Te hacen el examen, haces tu tesis, todo. Tú como universitario sabes los pasos. Todos esos pasos hay que seguir, y yo lo hice. Muy bien. Y hace como unos 8 años me titulé. Pues felicidades, mi querido amigo Felipe Sánchez, muchas gracias, amigos, y que de verdad es un gusto platicar con Felipe estas experiencias. Seguramente lo voy a invitar en otros programas para platicar ya de hechos y cosas de Oaxaca. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Cipriano. Gracias, Felipe.